Buenas tardes, ingeniero. Le vamos a hablar sobre la práctica número 9, que trata del amplificador en configuración en emisor común. Los integrantes están conformados por Ángelo Pozo, mi persona, Jorge Lucio, que las gráficas y las mediciones, comente los resultados. Como podemos ver aquí tenemos el circuito, por este lado de acá tenemos la fuente de continua y por este lado de acá tenemos la fuente de alterna y puenteamos lo que es solo la tierra. Y aquí tenemos las mediciones tomadas a la entrada, tenemos las señales de voltaje a la entrada y a la salida, que en la entrada sería justo en esta parte de aquí y la salida sería acá la resistencia de 1K. Como podemos ver, los resultados son muy similares a los que obtuvimos en los preparatorios. También se puede observar que según la teoría este circuito debe tener un desfase de 180 y lo podemos observar aquí, que tiene un desfase de 180. Los resultados nos va a variar más o menos debido a que la resistencia del emisor 1, que es esta antes del, ¿cómo se llama? Antes del capacitor, es un valor diferente a lo que nos pedían en el preparatorio. Debido a que no se encontró una resistencia de 39 ohmios, utilizamos una de 47. Pero además se puede observar que el transistor disminuye la amplitud de salida, como fue calculado en el preparatorio, y como podemos ver aquí la señal de que tiene un poco la señal más resaltada sería la señal de salida y la señal de entrada sería la señal que no tiene resaltada y se logra ver el desfase de 180, lo que se concluye que la práctica no salió exitosa. 2. Explica el concepto de ganancia de voltaje observando las formas de onda de entrada y de salida. La ganancia de voltaje indica cuántas veces se amplifica la señal de entrada para generar la señal de salida. Analizando las formas de onda de entrada y de salida, esta amplificación se observa como un incremento de la amplitud de la onda sinusoidal entre ambas señales. Por ejemplo, si la amplitud de la señal de salida es 10 veces mayor que la de entrada, la ganancia de voltaje es de 10. Esta relación es fundamental en el diseño y estudio de circuitos de amplificadores de electrónica. Como se observa en la imagen, tenemos que la onda pequeña es la onda de la señal de entrada y la onda más grande es la señal de salida, haciendo que así se amplificó. 3. ¿Qué sucede cuando se ha incrementado el voltaje de entrada a un valor mayor al que se calcula en el preparatorio? Incrementar el voltaje de entrada puede provocar un aumento en la señal de salida, pero solo hasta que se alcancen los límites del circuito. En ese punto pueden presentarse fenómenos como saturación, recorte, sobrecalentamiento y distorsión de la señal, ya que se está excediendo del voltaje máximo previsto en el análisis inicial que el amplificador es capaz de manejar. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La ganancia de voltaje determina cuántas veces se amplifica la señal de entrada. Es crucial mantener esta ganancia dentro de los límites operativos del amplificador para prevenir distorsiones o posibles daños. Es ideal para amplificar señales de baja amplitud, ya que ofrece una ganancia de voltaje considerable, lo cual puede ajustarse seleccionando adecuadamente los componentes del circuito como la resistencia del colector y del emisor. Eh, Tenemos como recomendaciones, se recomienda revisar las conexiones del circuito debido a que una mala conexión puede provocar una mala medición. Esto nos sucede cuando conectamos mal, por ejemplo, aquí una de las resistencias. De alguna manera, el osciloscopio lo que nos muestra es una clase de ruido muy fuerte y no se lograría ver lo que son estas ondas que es la que nosotros queremos. Y también puede, como estamos trabajando con capacitores, puede eh, colocar mal la polaridad de estos capacitores, puede llegar a explotar. Más riesgoso sería el capacitor de 330. También se recomienda que al momento de medir, ya sea voltaje o corriente, debemos tener cuidado al momento de realizar la medición, debido a que, como podemos ver aquí, las patitas de la resistencia son muy delgadas. Podemos hacer que hagan corto entre ellas o salfar y hacer un cortocircuito en el circuito armado y puede provocar lesiones en las manos o puede provocar que explote alguno de los capacitores.